Continuamos en esta tercera parte del análisis de funcionamiento, trabajando con el aspecto del ciclado de la materia. Para analizar el ciclo de la materia, cómo vamos a trabajar pensando en los nutrientes, vamos a analizar tres aspectos importantes de este proceso, que son cómo se concentran estos nutrientes en los diferentes depósitos. Vamos a hablar de la velocidad de circulación y vamos a hablar del balance, o sea, de las entradas y salidas. Comenzamos con el análisis de los depósitos, dónde se encuentran estos nutrientes en los sistemas, ecosistemas o agroecosistemas. Acá hay en este caso, tipos de ciclos biogeoquímicos o formatos de circulación de nutrientes. En estos esquemas vamos a ver que hay dos mecanismos como están siendo distribuidos los nutrientes en nuestros sistemas ecológicos. Tenemos los ciclos globales o atmosféricos, que son aquellos cuyo depósito más importante es la atmósfera. Acá tenemos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, que todos son nutrientes o minerales que están a nivel atmosférico, son gaseosos. Todos estos componentes se concentran en la atmósfera y de ahí pasan a formar parte del componente de plantas, consumidores, luego pasan a la materia orgánica y luego vuelven a su depósito principal, que es la atmósfera. Estos son ciclos globales porque estos gases se trasladan a nivel de toda la biosfera y toda la atmósfera. El otro ciclado son los ciclos locales. Estos son los que son sedimentarios, o sea, que están formando partes del suelo. Todos estos nutrientes conforman la nutrición que tenemos en el suelo, como ser el fósforo, el azufre, el potasio, el calcio y otros elementos. O sea que están normalmente en el suelo y luego allí circulan a través de las plantas y los descomponedores que van a formar parte nuevamente del suelo. Son locales porque esto no se trasladan a la atmósfera y forman localmente ese proceso de circulación. ¿Cómo los manejos o las intervenciones que nosotros hacemos en el sistema pueden afectar los diferentes depósitos en diferentes escalas? Vamos a ver simplemente algunos ejemplos, especialmente los más que tienen prensa actualmente, los más comentados son los atmosféricos o los globales, cómo están siendo alterados o modificados por la actividad humana del planeta. Y allí cobra principal interés en la humanidad cuáles son los problemas globales, en este caso el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. Cómo eso está siendo modificado permanentemente en nuestro planeta. Allí vamos a ver específicamente un ejemplo del ciclo del carbono. Ya todos sabemos cuál es la implicancia que tiene el aumento del ciclado del carbono en la biosfera. Este ciclado de carbono ha tenido una concentración atmosférica histórica hasta finales del siglo XX, alrededor de un contenido atmosférico de alrededor de 360 partes por millón en la atmósfera. Esa concentración ha ido creciendo, como ya todos sabemos, con la revolución industrial y con el aumento de los aportes que estamos haciendo permanentemente. En el año 2010 ya alcanzaba 390 partes por millón. Y actualmente, ya el último dato que yo tengo, en el año 2019, ya alcanza una proporción de 415 partes por millón.
A nivel de un proceso mucho más largo en la historia del planeta, alrededor de, ya hablamos de 600, 400 millones, 600 millones de años, hacia esta parte, la concentración se mantuvo relativamente estable y acá se ve cómo en la era industrial se dispara el aporte de dióxido de carbono a la atmósfera. La pregunta es, ¿cuál es el nivel aceptado o que debería tener la atmósfera para que el calentamiento global, por el aporte del dióxido de carbono y la concentración de la temperatura del planeta, no siga aumentando? Bueno, ese valor se estima que es el límite seguro, que está alrededor de 350 partes por millón, que ya está muy por debajo de estos valores que tenemos del siglo XXI. Y se dice, se pronostica que ya superando las 400 partes por millón, la temperatura del planeta va a seguir aumentando y se estima alrededor de 2 grados centígrados. Volvamos a la filina anterior, y aparte de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, tenemos otros problemas con el nitrógeno y con el agua. Eso también tiene menos prensa, pero también es un problema real en lo que está pasando en la humanidad. El contenido de materia orgánica del suelo ya se sabe que por desertización está permanentemente siendo modificada y reducida en nuestros suelos. Es otro de los problemas globales que eso implica, aparte del carbono, el nitrógeno, el oxígeno, etcétera, etcétera, que son los contenidos de la materia orgánica. Dentro de los elementos, de los nutrientes sedimentarios o locales, también hay efectos que nosotros estamos implicando en la naturaleza, que son cuáles son el incremento del uso permanente de los fertilizantes sintéticos, y que eso ocasiona permanentemente problemas de contaminación o agotamiento de reservas de minerales en el suelo por la extracción permanente de esos nutrientes y exportación a nuestro sistema de producción. Pasemos al siguiente aspecto del análisis de los sistemas de circulación. ¿Cuál es la velocidad de circulación y cómo esta velocidad de circulación, desde su extracción hasta su vuelta a incorporar al suelo, se producen esas modificaciones? Algunos factores que pueden modificar esa velocidad del ciclado son los siguientes: condiciones del clima. No es lo mismo un clima árido o un clima húmedo. En los climas húmedos la velocidad de circulación se incrementa y es muy alta. Así en los ambientes muy húmedos como en nuestras selvas amazónicas, la circulación es elevadísima en la velocidad, y ellos no permanecen mucho tiempo en el suelo, sino que son arrastrados o son arrastrados por la erosión, o bien, principalmente en las selvas amazónicas que están en buen estado, lo absorben y se mantienen conservados en los árboles y en los sistemas de la flora de la Amazonas. Tenemos otros factores como el tipo de materiales de descomponer. No es lo mismo que se esté descomponiendo un material friable, un material que podría ser un cultivo o una pastura muy fácilmente descomponible, o bien que se esté tratando de ramas o partes de sistemas forestales. Otro aspecto que afecta y que puede implicar el aumento de las velocidades es el riego, así como en sistemas húmedos, el riego también puede aumentar la velocidad. Y la fertilización y el pastoreo, entre otros. Hay muchos factores que pueden afectar. Lo ideal es que la descomposición esté sincronizada con la absorción de los minerales por las plantas. Otro
aspecto a tener en cuenta es el balance. Acá estamos hablando de la velocidad, no de la velocidad, sino la cantidad de lo que es incorporado en el sistema y la cantidad que es extraído del sistema. Y allí los aspectos que podemos ver son estos, ¿no? ¿Qué elementos, por qué vías entran a los sistemas? Puede ser un ecosistema o puede ser un sistema de partizado o un sistema de producción agropecuario. En este caso las vías serían la precipitación, la vía de entrada a otra es la precipitación húmeda, de lluvias, o la precipitación de partículas atmosféricas traídas por el viento, esta es una entrada seca, inmigración biótica, por los animales que inmigran, que entran, y todo lo contrario es la salida de los ríos, pérdida de partículas causadas por el viento, y fijación atmosférica, o liberación atmosférica sería la salida. Entonces vemos cuáles son las vías que están entrando y saliendo aún de un ecosistema que puede estar muy bien mantenido en su estructura, pero siempre va a haber vías de entradas y salidas. Los estudios que se han hecho, que se están haciendo permanentemente sobre los balances de los ecosistemas, me parece que este es un buen estudio realizado por unos agrónomos muy renombrados. Sería la cantidad, el balance siempre negativo, esto a nivel de todo el país, para los años 50, los años 80 y los años del fin del siglo. Acá vemos que el promedio del país para el stock medio de carbono en la parte aérea y en la parte subterránea siempre han sido a niveles descendientes. Esto para los distintos sistemas ecológicos, la zona pampeana, el espinal, todos han tenido, en algunos casos, la parte superior ha tenido niveles de crecida y bajada, pero a nivel subterráneo, a nivel del suelo, han habido pérdidas, siempre el balance ha sido negativo. Y esto es importante y es preocupante de ver cómo el carbono se ha ido perdiendo en los ecosistemas a nivel aéreo y subterráneo. Este experimento que también nos muestra cómo se pierden los nutrientes a nivel de la salida de los ríos, ¿sí?, de acuerdo al nivel de conservación o no de la masa forestal que tengan las cuencas. Este experimento clásico, que se hizo en la región norteamericana de Cougar Group, ya por los años 60, mostró dos cuencas que se mantenían forestadas a lo largo de todo el experimento y otra cuenca que se mantenía forestada por tiempo a nivel de la observación de testigos y se desforestaban a partir de una fecha determinada. Acá se vio en este experimento clásico cómo a partir del momento de la deforestación, de la parcela deforestada, se empezaron a disparar y a salir por las vías de escurrimiento que se veían a la salida de los ríos que salían de esas cuencas, cómo se disparaba el calcio, cómo se disparaba el potasio, cómo salía del sistema y cómo salía del sistema el nitrato. Vean el corte acá, era sorprendente cómo salió de valores que estaban alrededor de 1 miligramos por concentración en el agua, que se disparaban a valores muy elevados. Esto tuvo una repercusión muy importante para ver cómo los árboles podían retener la salida de los nutrientes por vía hidrológica en el sistema. Otra capacidad de retención para compensar ese balance de entradas y salidas que tiene la vegetación arbórea es la retención del polvo atmosférico por parte de las hojas de los árboles. Y acá hay dos experimentos, uno que se hizo en Estados Unidos para ver cómo los distintos especies forestales tenían capacidad de retener el polvo atmosférico en muy baja cantidad o en muy alta cantidad
en este caso son toneladas de polvo atmosférico por hectárea. En otro experimento que se hizo acá más cercano, en la zona de Malagueño, se mostró qué cantidad de polvo atmosférico que salía de la fábrica de, de Portland, que había en dioxina, en función de los gramos por kilogramo de hoja. ¿Cuántos gramos de polvo atmosférico podían ser retenidos por cada kilogramo de hoja? La capacidad, en este caso, estaban los de mayor capacidad y los de menor capacidad. Acá también tenemos que ver las formas que tenían las hojas. Esto que tenía mayor capacidad era la acacia Caven, el Geoffroea retortica y el Prosopis nigra, que la forma de sus hojas permitían que sean atrapados ese polvo atmosférico. En cambio, de estas otras que eran más plácidas, el Prosopis blanco, las del algarrobo blanco, el quebracho blanco y el eucalipto tenían mucho menos capacidad de retención de ese polvo atmosférico. Y esa capacidad o no de retención tiene mucha importancia porque pueden funcionar como moderadores climáticos. En este caso, los árboles que tienen mayor capacidad de retención, puesto que tienen capacidad de disminuir la temperatura estival, tienen también la radiación o heliofanía y la velocidad del viento. Todas estas tienen capacidad de regular esa capacidad. Y en este caso, que a nosotros nos está interesando ver en el balance, que pueden retener también muchos contaminantes de la atmósfera, aparte del polvo atmosférico que no son contaminantes. Dentro de lo que estamos viendo de funcionamiento, en este caso de la materia, también nos compete el agua, en los ciclos hidrológicos. Todos sabemos que los ciclos hidrológicos tienen que ver mucho con la topografía o con el formato que tienen las distintas cuencas, como la parte alta de las cuencas van captando mucha parte de la precipitación y el estado que hemos visto de los árboles y de la flora tiene que ver en la capacidad de regulación que tienen esos árboles o esos bosques en la circulación. Pero eso tiene que ver en la circulación superficial, pero también en el ciclo hidrológico también vemos la penetración o la incorporación, y eso nos interesa mucho, porque esa agua que se percola y que va a parar a las capas subterráneas, permanece en el ambiente mucho más tiempo que un escurrimiento mucho más rápido. Acá me interesa ver en forma global también este proceso, ya que acá vemos un esquema de disponibilidad de recursos hídricos en el mundo. Y fíjense que Sudamérica tiene un valor muy equilibrado entre cantidad hídrica y cantidad de personas que viven en el continente sudamericano. ¿Qué poco proporcionado que tiene en África, que tiene mucho más habitantes que agua disponible, o Europa en este caso? Entonces el nivel de equilibrio que podemos tener en el usufructo que podemos hacer la población humana de nuestros recursos hidrológicos está muy bien balanceado, y por eso Sudamérica está muy siendo buscado como fuente de recursos de agua a nivel universal. Este otro dato es los cambios de precipitación en el siglo XX. El cambio de precipitación, el promedio a nivel del siglo XX, ha sido muy favorable para Sudamérica y nuestra región, cosa que no ha sido favorable, por ejemplo, para África o para el oeste del continente americano. Ese cambio favorable de precipitación en el siglo XX ha permitido, lamentablemente, el avance muy fuerte de la frontera agropecuaria en regiones que no siempre han tenido este favorable régimen hidrológico. Este avance de frontera agropecuaria ha chocado luego con
ciclos de aridez que han sido muy perjudiciales para el mantenimiento de la fertilidad del suelo. El escenario en Argentina para la década que se prevé desde el 2020 hasta el 2029, a toda esta década, fíjese que sigue siendo favorable para el centro de nuestro país. Acá se prevé un incremento de precipitación entre un 2 al 8%. Se sigue previendo un aumento de precipitación y eso se ha visto en las grandes inundaciones que se han producido en Argentina en estos últimos años que hemos visto y hemos pasado. Pero eso no hay que alegarse tanto porque el aumento de temperatura también se pronostica que va a aumentar entre un 0,7 y un 1,2 para todo el país. Eso va a compensar muchas veces que nuestros balances hidrológicos no sean tan favorables como uno podría prever. Y para cerrar esta idea de funcionamiento, vamos a ver a nuestra posibilidad de parquización y realizar nuestros parques. Esta es una forma de un uso excesivo de agua, con todos los problemas que pueden llegar a suceder, o tenemos esta otra posibilidad. Esta es la que nosotros deberíamos incorporar en nuestros diseños, porque esto es mucho más sustentable en el uso de los recursos y especialmente en el uso del agua, como estamos viendo. Los despido hasta la próxima encuentro y les doy muchas gracias por su atención. Muy amables.